Hola, pues muy buenas tardes. Como decía, para quienes me escuchen desde España o desde algún país europeo, buenos días para quienes lo hagan desde el continente americano. Y vamos a ver, voy a presentarme. Para quienes no me conozcan, soy Jesús Ángel Benito, director de ForexIndices.es. ForexIndices.es es una empresa que, bueno, presta distintos servicios en el ámbito del mercado forex y de los mercados financieros. Os voy a pasar el link de la página para que le echéis un vistazo si os apetece y me comentéis pues cualquier cosa que creáis conveniente comentarme. Y bueno, vamos a ver si tratamos un tema que nos parece bastante interesante a la hora de entrar al mercado, sobre todo en operaciones intradía. Vamos a tratar un asunto como es el de la condición de mercado. El día tiene 24 horas, el mercado forex sabemos que de lunes a viernes no para nunca, es un mercado continuo, funciona las 24 horas del día y nosotros como operadores debemos de intentar averiguar y intentar descubrir cuáles son los horarios más interesantes para operar acorde a nuestros sistemas y a nuestras estrategias operativas. Porque si nosotros tenemos un buen sistema operativo, pero resulta que lo aplicamos a un horario que ese sistema no funciona bien en ese horario y en esas características de mercado, pues lo que estamos haciendo es perder dinero. Nuestros sistemas y nuestras estrategias tienen que estar y tienen que ser acorde a el horario y a la sesión que nosotros estemos acostumbrados a trabajar y en la que nosotros nos sintamos más cómodos. Repito que a nosotros nos pueden vender una estrategia, nosotros en Forex Índices nos dedicamos a asesorar, implantamos estrategias, sistemas, pero nosotros nunca vendemos una estrategia y ahí va, apáñensela ustedes como puedan. No, lo primero es que lo primero que hay que hacer es diseñar una estrategia para el horario en el que el operador que está pidiendo ese servicio está acostumbrado a operar. No cualquier estrategia, no cualquier sistema, no cualquier indicador técnico sirve para cualquier zona horaria, para cualquier punto del día. Entonces, vamos a intentar en este ratito que nos ofrece FX Street, vamos a intentar pues diferenciar las distintas franjas horarias de la operativa en el mercado Forex, las distintas sesiones operativas. Yo he distinguido en el gráfico pues diferentes partes de unas horas a otras y las he delimitado con unas líneas verticales de color azul para que se vea mejor. Vamos a ver. El día empieza a las 00 horas GMT para el mercado Forex. El mercado Forex no tiene, no tiene un momento de apertura ni de cierre. Entonces, como está activo las 24 horas del día, tenemos que guiarnos con un precio de apertura. Y ese precio de apertura, ese nivel de apertura para el mercado Forex, debemos de aplicarlo a las 00 horas GMT del horario internacional. Con las 00 horas GMT del horario internacional coincide esta línea vertical que tengo trazada aquí y coincide con la apertura del horario de Japón, con la apertura del mercado japonés. Entre esta primera línea de aquí y esta otra de aquí, pues está comprendido el horario asiático. Primero abre Japón a las 23:30
del horario GMT, después abren China e India a las 3:30 GMT y así sucesivamente pues van abriendo los diferentes mercados de la zona asiática. Lo primero que vemos o lo primero que nos llama la atención del horario asiático es que el volumen es muy pequeño. El volumen de negociación vemos que entre un máximo y un mínimo hay prácticamente 40 puntos y este es un día que se ha movido bastante para ser la sesión asiática porque normalmente el rango de precios en una sesión asiática es de unos 30 puntos, 35 en un par como el euro dólar. Pero bueno, así todo vemos que la sesión asiática es una sesión donde hay muy poco volumen de negociación, sobre todo en el horario de sesión japonesa, hay muy poco volumen de negociación, las velas son muy cortitas, muy indecisas, sin tendencia alguna, en un rango muy pequeño, lo cual nos hace muy difícil la operativa tanto con sistemas que nos den entradas al mercado a favor de la tendencia como con sistemas contratendenciales. En una condición de mercado como esta es muy difícil pues sacar buenas operaciones ni con sistemas tendenciales ni con contratendenciales. Es muy difícil operar. Hay personas que operan el mercado asiático, pero muy pocas porque realmente es bastante difícil robarle unos puntos en estas condiciones tan dubitativas. Entonces, vamos a ir avanzando. A las 3:30 horas GMT, como os decía anteriormente, abren China e India. Empieza un poquitín más de movimiento, como podemos apreciar. Las bolsas de China e India pues mueven un poquito más, hacen mover a los mercados financieros un poquito más, pero bueno, tampoco demasiado. Son unos rangos de unos 25-30 puntos, tampoco van más allá para operar. Y en definitiva, de la sesión asiática podemos decir pues lo que hemos dicho anteriormente, que es una sesión donde el volumen es pequeño, el volumen de negociación es pequeño y donde se hace difícil aplicar un sistema ni contratendencial ni tendencial porque las señales pueden ser bastante fallidas. De hecho, aquí tengo tirado en el gráfico un indicador de supertendencia donde recibimos una señal fallida para entrar al alza al mercado. Es una señal fallida porque se nos viene abajo y aquí tenemos otra señal falsa. Mucho cuidado con la operativa en el mercado asiático porque se debe de tener un sistema muy concreto y muy estudiado para esta franja horaria porque si no nos vamos a llevar bastantes disgustos a la hora de operar en este tiempo comprendido entre la apertura de Japón y la apertura europea. Vamos a ver. Del mercado asiático, pues poco más que destacar. Si os fijáis, día tras día, en el mercado asiático y en el horario que comprende este, veréis que el nivel de precio de apertura siempre es y siempre actúa como imán. O sea, el nivel de precio de apertura actúa como imán de la cotización de los productos, sobre todo del euro dólar. Rompe arriba el nivel de precio de apertura, vuelve hacia él, lo rompe hacia abajo sin ganas, vuelve otra vez, lo vuelve a romper, lo merodea durante horas y realmente pocos son los días que en el mercado asiático se producen movimientos importantes para poder arrancarle al mercado una buena cantidad de puntos. Hay días que sí, pero de 22 días operativos al mes, yo diría que hay 4 o 5 días como mucho
que se producen movimientos interesantes en este mercado. Por lo general es que se mantenga en un rango muy pequeñito la cotización de los pares de divisas. Bueno, pues vamos a salir del mercado asiático y del horario que comprende a este y vamos a entrar en la sesión europea. Vamos a modificar un poquito el gráfico. Bueno, vamos a ver. La sesión europea, al igual que la asiática, todas las bolsas de los distintos países que comprenden Europa y el Reino Unido no abren a la misma hora. Entonces, unos abren a las 6 horas GMT, que en España son las 8 horas de la mañana, y otros países abren a las 7 horas GMT, que en España son las 9 de la mañana. El primero en abrir a las 6 horas GMT es Frankfurt. La bolsa alemana abre a las 6 horas GMT y dependiendo de si los inversores alemanes vienen ya orientados de la sesión asiática o ha habido alguna noticia importante en la madrugada o vienen referenciados por algún otro mercado, si vienen con fuerza durante esta hora que comprende entre las 6 horas GMT y las 7 horas GMT que abre, por ejemplo, pues España, Portugal, Reino Unido, Italia, otros países europeos, en esta hora de negociación generalmente la cotización de los pares de divisas, sobre todo del euro dólar, se mantiene también dubitativa y su recorrido suele ser pequeño, salvo excepciones, como decía anteriormente, que los inversores vengan orientados por algún movimiento importante en algún mercado financiero y entonces puede que haya días en los que a las 6 horas GMT empiecen los movimientos importantes. Pero generalmente esto es un día estándar donde la negociación entre las 6 horas GMT y las 7 horas GMT se mantienen un poquito enrangada y sin dirección concreta, merodeando el nivel de precio de apertura para el día en cuestión. Llegamos a las 7 de la mañana, GMT 9 de la mañana hora del Reino Unido, hora en España, y empieza realmente la negociación y la cotización de los mercados bursátiles en Europa. Se da el pistoletazo de salida y es donde mejores y más interesantes recorridos solemos tener para la operativa en el mercado forex, sobre todo en la libra dólar, el euro dólar, la libra yen, el euro yen y el euro libra. Sobre todo en esos 5 pares, en casi todos los pares, pero sobre todo en esos pares es donde solemos tener las mejores oportunidades de entrar al mercado. Esto es el día 12 de mayo, o sea, ayer. Estas son las características del día de ayer en la operativa del par euro-dólar y vemos cómo en el momento en el que abren todas las bolsas europeas a las 7 horas GMT, el precio toma rumbo, un precio que había estado dubitativo durante toda la sesión asiática y al principio de la sesión alemana, ha estado dubitativo y merodeando siempre el nivel de precio de apertura. Cuando abren todas las demás bolsas europeas, parece que se da un pistoletazo de salida y tenemos un recorrido más que interesante de 100 puntos. Muy atentos quienes operen el horario europeo porque esto suele repetirse con bastante frecuencia, bien al alza o bien a la baja. Ayer fue al alza, el euro tuvo un movimiento alcista de 100 puntos a la apertura de los mercados europeos, pero podría haber sido a la baja perfectamente. Lo que sí quiero recalcar es que a las 7 horas GMT es
un horario clave en la operativa de la sesión europea. La sesión europea suele tener unos movimientos un poquito más amplios y más en tendencia que la sesión asiática y que la sesión americana generalmente, aunque hay épocas que suele revertirse y la sesión americana puede tener movimientos más interesantes, pero por lo general la sesión europea tiene movimientos más en tendencia. Bueno, pues como os decía, muy atentos a la apertura de las bolsas europeas porque estos movimientos son bastante frecuentes en el mercado forex. Vemos el día de ayer cómo fue un movimiento de ida y además tuvimos otro de vuelta, o sea que fue un movimiento muy interesante porque pudimos abrir hasta 2 operaciones en poco rato. La sesión europea, que decimos prácticamente empieza pues a las 7 horas GMT, yo la tengo delimitada hasta las 12 horas GMT. ¿Por qué hasta las 12 horas GMT y no hasta las 13:30, que es cuando empieza la sesión americana? Pues muy sencillo. La sesión americana para nosotros en Forex Índices no empieza cuando se abre la bolsa de Estados Unidos. Empieza una hora antes. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque todos sabemos, y si alguien no lo sabe, lo voy a decir aquí ahora, es que en Estados Unidos las noticias más importantes se publican a las 13:30 horas a las 12:30 horas GMT. Entonces, cuando abre la bolsa en Estados Unidos, las noticias más importantes ya han sido publicadas. Entonces, la sesión europea para Forex Índices está comprendida entre las 7 horas GMT y las 12 horas GMT. En este horario es donde podemos considerar que es horario europeo y donde se pueden dar los movimientos estándar estos que tuvimos ayer. Esto es del día de ayer, pero si retrocediéramos en el tiempo hacia atrás, veríamos que bien a la baja el movimiento o bien al alza, como aquí, se repetiría con bastante frecuencia este movimiento de sube-baja. Bueno, pues vamos a continuar con la explicación y nos vamos a meter con la sesión americana. Nos metemos con la sesión americana y, como he dicho anteriormente, para nosotros la sesión americana empieza a las 12 horas GMT. A partir de este momento nos olvidamos de la sesión europea y entramos en la sesión americana. Bien, como podemos apreciar, durante los primeros momentos, a partir de las 12 horas GMT, y si no hay noticias importantes, como fue el caso de ayer, el precio puede pues mantenerse en pequeños rangos, con pequeños movimientos y un poco dubitativo si no se produce ninguna noticia de importancia. De todas formas, y como decía anteriormente, el mercado americano se diferencia del mercado europeo precisamente en que suele mantenerse un poquito más en rango y suele tener movimientos un poquito más en rango, a diferencia del mercado europeo, que suele realizar movimientos más tendenciales. Esto varía dependiendo de las épocas, dependiendo de cómo estén los índices bursátiles americanos, pero a lo largo del año y en general la sesión americana en cuestión de pares de divisas tales como euro-dólar, libra-dólar sobre todo, suele mantenerse más en pequeños rangos con algún movimiento tendencial, pero siempre más cortos que en la sesión europea. Entonces, como hemos dicho anteriormente,
La sesión americana para el mercado de divisas podemos comprenderla entre las 12 horas GMT y las 18 horas GMT. Entre esta franja horaria podemos meter el horario americano para el mercado Forex, sobre todo para los pares cruzados con el dólar. Hay otros pares que no van cruzados con el dólar americano que pueden tener algún comportamiento un poco dispar, pero por lo general van acorde con la sesión americana. Como decía antes, el día de ayer es un día más o menos estándar. Lo he elegido el día de ayer precisamente por eso, porque la diferencia entre el mercado europeo, el mercado asiático y el americano es bastante evidente. Vemos, vuelvo para atrás y vuelvo a repetir, la diferencia del mercado asiático muy dubitativo en sus movimientos, siempre merodeando el nivel de precio de apertura. Entre estas dos líneas, como decía anteriormente, es la hora que va desde las 6 horas GMT a las 7 horas GMT, que el mercado generalmente tampoco muestra un movimiento concreto, y a partir de las 7 horas GMT, 9 horas de España, pues generalmente es cuando se producen los principales movimientos en la sesión europea. Una vez que se acerca la sesión americana, si no hay alguna noticia importante, por lo general el mercado se calma un poco. Después entramos en la sesión americana. Aquí vemos un movimiento bajista importante que tuvo la tarde de ayer, pero bueno, generalmente el comportamiento de la sesión americana siempre es un poquito más enrangado que la sesión europea. Y a continuación vamos a ver una zona horaria, zona muerta, la llamamos nosotros, donde no se puede decir que sea sesión americana ni europea ni asiática. La zona muerta que nosotros llamamos es la comprendida entre las 18 horas GMT y las 00 horas GMT. O sea, desde las 18 horas GMT hasta la apertura del mercado de 9 días. Ahí hay una franja horaria, hay un montón de horas donde generalmente la cotización del precio de los distintos pares de divisas, a no ser que se publique algún dato fundamental importante en Nueva Zelanda, que suelen publicarse en este horario algunas veces, pues generalmente es una hora muerta, es una hora donde si estamos fuera del mercado, para una operativa intradía, estoy hablando desde un principio, quien tiene posiciones abiertas a largo plazo, pues bueno, no le incide en absoluto. Pero para la operativa intradía, si nos metemos en la franja horaria comprendida entre las 18 horas GMT y las 00 horas GMT del día siguiente, mejor, sinceramente, pues no entrar, porque vemos que es un rango tan estrecho de 20 puntos que es casi imposible pues quitarle ningún punto al mercado, ni con estrategia tendencial ni contratendencial. Nos va a ser prácticamente imposible robarle puntos al mercado. Sí, podemos entrar con una estrategia contratendencial que nos dé una señal aquí, pues sí, puede ser, pero es muy arriesgado porque los indicadores, vuelvo a repetir, cuando la cotización de un producto no tiene una tendencia clara o un rango definido claro, nos van a dar muchas señales falsas. Entonces, en condiciones de mercado donde las velas son pequeñísimas, donde hay un pic en una vela de un gráfico de 5 minutos, pues no podemos esperar nada bueno y sobre todo ningún movimiento interesante para la operativa del producto
o para la operativa del par de divisas que estemos trabajando. Bueno, pues vamos a ver si hay alguna pregunta. Parece que sí. Vamos a ver. Balistaya, sí, mira, lo he explicado anteriormente. Cuando abre Frankfurt, cuando abre Alemania, pues entonces, si la sesión asiática ha sido tranquila, como hemos visto en el ejemplo que hemos explicado anteriormente, pues generalmente esa hora que va de las 6 horas GMT a las 7 horas GMT, que es cuando abren prácticamente todas las bolsas europeas, esa hora no suele tener gran movimiento y los inversores alemanes suelen esperar a que abran las bolsas de España o de Inglaterra o de Portugal o de otro país europeo para empezar a meter sus órdenes al mercado. Me preguntas si hay algo que indique. Bueno, la única indicación o por lo único que podemos guiarnos es si la sesión asiática ha sido un poco movida por algún dato fundamental en Japón, por alguna noticia importante que se haya producido en China o la India, pues a lo mejor la pequeña franja horaria esa que tenemos entre la apertura de Frankfurt y las demás bolsas europeas, pues pudiera tener algún movimiento interesante alguno de los días. Pero yo considero que no merece la pena arriesgarse a entrar eh, antes de la apertura de Londres y de España. Pienso que no merece la pena. Es una hora de diferencia que sí, si nosotros metemos una orden a las 6 horas GMT cuando abre Frankfurt y nuestra orden va a favor del mercado y resulta que cuando abren Londres y España llevamos ganados ya 40 puntos y esa posición que tenemos abierta cuando abren estas otras bolsas sigue a nuestro favor, pues vale, llevamos ganados 40 puntos. Pero por lo general, esa hora de negociación es también un poco muerta, un poquito sin definición. Hablo generalmente. Hay días que cuando abre Frankfurt, por alguna razón o por alguna noticia importante que se ha producido en Alemania, porque hay datos que en Alemania se publican a las 6 horas GMT, hay varios datos, entonces sí, puede que se produzca algún movimiento, pero creo que es más interesante esperar la mayoría de los días a tener casi todas las bolsas europeas abiertas, que es cuando realmente empieza a circular el capital y los volúmenes son mayores y el mercado forex es muy sensible al volumen de los mercados. Entonces, al ser un mercado tan sensible al volumen, cuanto mayor comercio haya, cuanto mayor movimiento de capitales hay, mejores oportunidades hay en el mercado forex. Entonces, es conveniente esperar a la apertura total del mercado europeo. Vamos a ver, Nascusi, el cierre de la gestión europea afecta el precio de las divisas. Aquí todos los movimientos financieros, todas las operaciones afectan al mercado de divisas. Acabo de decir hace un momento que el mercado de divisas es muy sensible a cualquier movimiento financiero en cualquier parte del mundo. Entonces, sí afecta, pero de una manera mínima, o sea, es más bien un periodo como de espera a ver qué hace la sesión americana. Entonces, más bien casi no tiene impacto el cierre de la sesión europea. Entendiendo por sesión europea la forma que yo acabo de explicar anteriormente sobre los gráficos, entendiendo por sesión europea sobre el Forex, no cuando cierran las bolsas en Europa, que eso es muy distinto. Yo siempre me estoy refiriendo a la sesión del Forex. Y la sesión europea de Forex, como hemos dicho y como voy a
enseñar aquí otra vez sobre el gráfico, voy a mostrar sobre el gráfico la sesión europea, como he dicho anteriormente. En el Forex empieza a las 6 horas GMT, o sea, aquí cuando abre Frankfurt, y consideramos terminada la sesión europea a las 12 horas GMT. No coincide con el cierre de las bolsas, que suelen cerrar más tarde las bolsas europeas, pero consideramos que para el mercado Forex la sesión europea ya está cerrada, puesto que la sesión americana está muy próxima a su apertura, y entonces tenemos un periodo mixto donde lo consideramos sesión europea a partir de las 12 horas GMT, como he explicado anteriormente. Connie, no se caracteriza, como bien dices, por tener movimientos enrangados el mercado Forex durante la sesión europea. Hay días que sí, hay días que no hay movimientos, que no hay noticias importantes, que no hay nada que haga mover al mercado Forex con fuerza, y en la sesión europea se mantiene en rango. Pero por lo general es una sesión que nos ofrece oportunidades más bien para entrar al mercado en movimientos tendenciales. Lo he explicado antes, lo repito, el mercado europeo es un mercado para aprovecharlo con movimientos tendenciales, porque el precio de los pares, el precio de las divisas suele recorrer bastantes puntos, suele tener recorridos bastante interesantes, sobre todo el par euro-dólar, libra-dólar, euro-yen, libra-yen y euro con la libra esterlina. Rudy, este comportamiento, por lo general sí, el mercado Forex está muy correlacionado unas divisas con otras, y por lo general estos comportamientos suelen tenerlo casi todos los pares, pero dentro de la naturaleza de cada par. No es lo mismo un euro-dólar que un dólar CAP, por ejemplo, un dólar con el dólar canadiense. Las características de los movimientos de un par y de otro son distintas. No es lo mismo una libra dólar que un dólar yen. Entonces, lo primero que tenemos que conocer son las características de los pares que estamos operando, las características de los pares en los cuales nosotros nos disponemos a trabajar, estudiarlos y luego aplicarlas y saber los comportamientos que tienen esos pares en el horario europeo. No todos los pares tienen el mismo comportamiento. Como estoy diciendo, los pares que mejores en recorridos y que un comportamiento más tendencial tienen son el euro-dólar, la libra-dólar, el euro-yen, la libra-yen, y últimamente un par muy interesante que está dando bastantes oportunidades de negociación y de entrar al mercado es el euro-libra. El euro-libra, que era un par prácticamente mortecino hace un par de años o tres, desde que se produjo la crisis, desde el año 2008 aproximadamente, finales del 2007, pues es un par bastante interesante porque suele ofrecernos recorridos con bastantes puntos. Entonces, no perdáis de vista ese par para la sesión europea. Por lo demás de la sesión europea, pues está claro, la libra dólar y la libra yen suelen ser los pares que recorren una mayor cantidad de puntos. Casi todos los días sucede así. Hay días, pues bueno, en los que la libra se mantiene un poquito más en rango, pero por lo general sabemos que la libra, tanto en su cruce con el dólar como en su cruce con el yen, pues suelen recorrer bastantes más puntos que el euro dólar y el euro yen. Connie, los viernes serían también algo débiles. Pues no le veo yo la razón, no sé por qué me haces esa pregunta.
Yo no me he referido a lunes, martes, miércoles o jueves o algún día de la semana. No sé, no entiendo muy bien la pregunta, pero te digo que en el Forex, si bien puede haber diferencia entre unos días y otros a largo plazo y durante el año, los lunes generalmente, si no existe una noticia fundamental importante como se produjo este fin de semana con la reunión de los mandatarios europeos que llegaron al acuerdo que llegaron, que el euro dólar y los pares cruzados con el euro pues abrieron con un gap importante. Si es un fin de semana tranquilo y el lunes no hay noticias fundamentales importantes, lo lógico que los lunes sean suaves en los movimientos, lo lógico, luego el mercado hará lo que quiera, pero suelen ser un poquito más pausados en movimientos. Los viernes, como tú me comentas, bueno, los viernes depende si hay noticias importantes en Estados Unidos de nóminas agrícolas o alguna otra noticia importante. No tiene por qué los días de la semana, salvo estas cosillas que acabo de apuntar, que pueden darle un poquito más de sosiego los lunes al mercado y un poquito más de viveza los viernes, a lo mejor si hay alguna publicación importante en Estados Unidos. Vamos a ver alguna otra preguntilla por aquí. Picazo, muy importante tu pregunta en los tiempos que corremos. Dices que ¿qué bolsa europea considera más importante tomar en cuenta para la sesión europea? Esto a lo largo del tiempo varía. Hoy es una, mañana otra, dentro de 3 meses será otra, pero siempre debemos de fijarnos en qué zona europea tienen puesta o tienen puestos sus ojos los inversores. Sabemos en este momento que todos los inversores a nivel europeo tienen puesto su ojo en Grecia y en España. En Grecia, porque ha tenido que ser asistido con un rescate económico, y en España porque puede que necesite de esas ayudas. Entonces, el índice a seguir en estos momentos, sin lugar a dudas, a nivel europeo, y que nos va a dar una fiabilidad para fijarnos en un par como el euro dólar, sin duda alguna, es el IBEX 35 español. Es el índice que en estos momentos y en estos días que corren de incertidumbre sobre la economía española, que en un supuesto de que tuviera problemas, pues iba a incidir muchísimo, iba a tener una repercusión muy grande sobre el euro, el IBEX 35 debemos de fijarnos para trabajar los pares, el par euro-dólar y también la libra-dólar. Debemos de tener en nuestros gráficos siempre abiertos algún índice bursátil, índice bursátil. Y en la sesión americana, imprescindible para trabajar cualquier par de divisas, tener abierto el Dow Jones, imprescindible. Los índices bursátiles americanos en la sesión americana hoy día se mueven a ritmo casi en consonancia con el euro dólar, la libra dólar, todos los cruces que tienen que ver con el dólar americano. Entonces, muy atentos. Hay veces que no, diréis y pensaréis alguno, pues un día sucedió que el Dow Jones subía y el euro dólar también subía. Pues sí, pues a lo mejor, pero por lo general suelen ser bastante acorde a los movimientos y suele tener unos movimientos bastante acordes. Y con la pregunta que me acaban de hacer de la sesión europea, sin duda alguna, el índice hoy día a seguir es el español del IBEX 35. Dentro de un mes, pues a lo mejor es el DAXetra alemán el índice a seguir, porque los inversores tienen puestos sus ojos en Alemania, o dentro de 3 meses el índice a seguir es el CAC 40 de la Bolsa de París. Hoy por hoy, sin duda alguna, el índice a seguir es el IBEX 35 español. Andrés, el volumen más grande se mueve en la sesión europea.
Depende de los días, depende de las noticias fundamentales, depende de muchas cosas, pero por lo general la sesión europea es lo que más mueve al mercado de divisas, como hemos visto y hemos explicado anteriormente. Connie, Franco, el dólar neozelandés, el dólar canadiense, el australiano, ¿dónde las ubico? ¿En qué tramo? Pues muy fácil. El franco suizo en la sesión europea, el dólar neozelandés y el dólar australiano, pues en la sesión asiática. Pero estas monedas, tanto el dólar neozelandés como el australiano, se mueven también en la sesión americana y en la sesión europea al ritmo de las monedas europeas. No hay mucha diferencia, ¿eh? Son monedas que están pues muy globalizadas y entonces no hay prácticamente diferencia. El dólar neozelandés tiene unos movimientos más cortitos, el dólar australiano un poquito más cortos que el euro, pero bueno, se pueden operar perfectamente en el horario europeo y el horario americano. Balistaya, eso depende. Habrá inversionistas que decidan mantenerse para la sesión americana, habrá otros que cierren 30 minutos antes. En Forex Índices aconsejamos, pues, para los operadores intradía, en el cruce entre la sesión europea y la sesión americana, en ese tiempo muerto, pues recomendamos estar fuera del mercado si es posible a los operadores intradía, repito, pues porque nunca se sabe, el precio suele estar enrangado y una noticia fundamental importante pues nos puede hacer mover al mercado bruscamente y nos puede tocar nuestro stop loss. Entonces, yo recomiendo que cuando se acaba la sesión europea, pues tener las posiciones cerradas hasta que la sesión americana no se decida, o sea, no se defina, perdón, y entonces podamos tomar una posición pues compradora, vendedora, pero con una definición y con una tendencia clara. Aquí os paso de nuevo el link de nuestra página de forexindices.es. Parece ser que tenemos que acabar la sesión. Quedan muchísimas preguntas por contestar, veo, y no sé si otro día podremos dedicar al mismo tema la sesión o más adelante, dentro de un par de meses o 3, volveremos sobre esta cuestión porque es muy interesante. Para terminar, recordar, la condición de mercado es fundamental, sobre todo para quienes operan intradía y para quienes están acostumbrados a operar con indicadores técnicos. Para quienes están acostumbrados a operar con líneas de tendencia, soportes y resistencias, no es tan importante porque sus stop loss y sus recogidas de beneficios las tienen bastante definidas. Pero quien entra al mercado guiándose y basándose en un indicador técnico, la condición de mercado es importantísima. Saber cuál es la condición de mercado es fundamental para meter las operaciones al mercado y que nos resulten positivas. Porque si nosotros metemos una operación cuando hay muy poquito volumen, las velas, el precio nos engaña, nos puede parecer que el indicador nos da una señal con fuerza, pero es una vela falsa porque solo tiene 3 o 4 puntos. Entonces, fundamental la condición de mercado para operar en cualquier mercado financiero, pero sobre todo en el Forex. Muchas gracias a FX Street, gracias a todos los participantes, que veo que han sido muchísimos esta tarde, ha sido un número bastante nutrido de participantes. Muchas gracias a todos por haberme escuchado. Espero que la sesión haya sido de vuestro agrado, que hayáis aprendido algo para aplicarla en vuestra operativa. Y bueno, pues hasta la próxima sesión que tengamos en FX Street, que será dentro de unos 15 días o 20 aproximadamente, donde nos volveremos a ver, nos volveremos a encontrar para intentar
sacar, intentar analizar el mercado y poder quitarle algunos puntos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.